Cordial saludo, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión trabajaremos ángulos de referencia. ¿Qué es un ángulo de referencia? Es un ángulo positivo que se representa de esta manera. Lo leeríamos como ángulo de referencia o teta, como su letra griega de referencia, teta de referencia. Este es el ángulo más pequeño formado entre el ángulo que nos dan inicialmente, lo llamamos teta, y el eje X. Por ejemplo, tendríamos este ángulo ubicado en el primer cuadrante, ahí. ¿Cuál sería el ángulo de referencia que le corresponde? El ángulo de referencia. Nos dicen que siempre lo medimos hacia el eje X, el más pequeño. Entonces podríamos pensar en qué podría ser el ángulo de referencia. Lo medimos del ángulo al eje X, pero nos dicen que es el ángulo más pequeño. El ángulo más pequeño es con respecto al eje X, por lo cual este sería mi ángulo de referencia. Este sería teta de referencia. ¿Qué pasa si el ángulo cae en el segundo cuadrante? Supongamos que este es nuestro ángulo. En este caso, vemos que el ángulo que se nos da, llamémoslo teta, está ubicado, como lo mencionábamos, en el segundo cuadrante. El ángulo de referencia se mide, por lo cual tiene que ser de acá hacia el eje X, sería nuestro ángulo de referencia. ¿Qué pasa si el ángulo se ubica en el tercer cuadrante? Estaría por acá, por lo cual tendríamos teta así. Este sería el ángulo que nos están dando inicialmente, se ubica en el tercer cuadrante. ¿Cuál sería nuestro ángulo de referencia? Desde la terminación del ángulo hacia el eje X, el más cercano. En este caso el más cercano sería este entonces sería nuestro ángulo de referencia. Si el ángulo cae en el cuarto cuadrante, allí, nos quedaría de la siguiente manera. Acá el ángulo formado lo llamamos teta, y el ángulo de referencia hacia el eje X es más cercano, debe ser hacia acá, ya que hacia este lado nos quedaría mucho más grande, por lo cual este de acá sería nuestro ángulo de referencia. Entonces, vamos a formalizar esto que hemos mencionado. Si el ángulo está en el primer cuadrante, sabemos que el primer cuadrante va de 0 grados hasta 90 grados. Acá tenemos la representación. Teta va de 0 a 90. El ángulo de referencia que le corresponde va a ser el mismo. Desde el eje X, el más cercano, hacia el ángulo, buscamos el más pequeño. En este caso va a coincidir. Por ejemplo, tenemos un ángulo de 35 grados. Entonces, el ángulo de referencia nos dicen que es el mismo. Teta de referencia es igual a teta. Y ahí tenemos que el ángulo de referencia va a ser igual a los mismos 35 grados. Acá no hay ningún cambio. Grafiquemos. Y de ahí el ángulo originario, que sería este sería teta, que corresponde a 35 grados. Teta igual a 35 grados. Y el ángulo de referencia es desde el ángulo hacia el eje X, el más cercano. Sería el ángulo de referencia, por lo cual es el mismo, los mismos 35 grados. Cuando el ángulo está en el segundo cuadrante, tenemos ángulos que van desde 90 grados hasta 180 grados. Definimos el ángulo de referencia como 180 menos el ángulo. ¿Por qué?
Si el ángulo está ubicado en el segundo cuadrante, este va a ser el ángulo de referencia. Para calcularlo tendríamos que tomar todo esto, el ángulo llano completo, y le quitaríamos el ángulo que nos dan. De esa manera obtenemos el ángulo de referencia. Miremoslo con un ejemplo. 117 grados. 117 grados estaría ubicado más o menos por acá. Nuestro ángulo desde el eje X sería este. Ese sería el ángulo θ, que es 117 grados. El ángulo de referencia desde la terminación del ángulo hasta el eje X más cercano sería este. ¿A cuánto corresponde? Me dice que 180 menos el ángulo. 180 menos el ángulo, que es 117. 10 menos 7, 3. 7 menos 1, 6. 1 menos 1, 0. 63 grados. Este ángulo, el ángulo de referencia, corresponde a 63 grados. En el tercer cuadrante, el tercer cuadrante va de 180 a 270. Tendremos la representación, el ángulo y el ángulo de referencia. ¿Cómo lo calculamos? Deberíamos tomar todo el ángulo y quitarle 180 para que nos dé solo el ángulo de referencia. Miremos cómo nos quedaría con un ejemplo. θ igual a 228. 228 estaría ubicado en el tercer cuadrante. Ese sería el ángulo que nos dan, que corresponde a 228. Repitiémoslo por acá. 228, que sería θ. El ángulo de referencia desde la terminación del ángulo hasta el eje X, el menor, debe ser este. Ese sería el ángulo de referencia. Entonces tomamos el ángulo y le quitamos 180 para que nos quede solo el ángulo de referencia. El ángulo 228 menos 180. Sí, la fórmula nos dice que es el ángulo menos 180. Operando, nos quedaría 8 menos 0 nos da 8. 12 menos 8 nos da 4. 1 menos 1 nos da 0. Es quedó 48. El ángulo de referencia corresponde a 48 grados. Si nos ubicamos en el cuadrante cuarto, los ángulos van de 270 a 360. Cuarto cuadrante, la ubicación. El ángulo de referencia sería todo el ángulo, un giro completo, quitándole el ángulo que me dan. 360 menos el ángulo, para calcularlo. Miremoslo con un ejemplo. Si el ángulo es 339, estaría ubicado en el cuarto cuadrante, más o menos ahí. Ese sería nuestro ángulo dado inicialmente. Ese sería θ. θ corresponde a 339. El ángulo de referencia se mide desde la terminación del ángulo hacia el eje X, este de acá, por lo cual el ángulo de referencia es igual a, hagamos el cálculo, 360 menos 339, que es el ángulo. Nos va a quedar 10 menos 9 es 1, quedan 5, 5 menos 3, 2, y 3 menos 3, 0, que haría que el ángulo corresponde a 21 grados.
algunos ejemplos adicionales. Bueno, tenemos un gráfico, nos muestra el plano cartesiano, cada uno de los cuadrantes y cómo podríamos calcular el ángulo de referencia para ángulos positivos. Con los ángulos negativos tendríamos que hacer unas pequeñas variaciones. La vamos a mostrar a continuación. Ejemplo con ángulos negativos. Para un ángulo equivalente a menos 339. Grafiquémoslo inicialmente. Menos 339 sería más o menos, tomamos desde acá, desde el eje X positivo, graficando 339, quedaría más o menos por acá. El ángulo es todo este, que corresponde a menos 339, sería θ. Y el ángulo de referencia es este. ¿A cuánto corresponde? Miremos. Deberíamos tomar un giro completo y restarle el ángulo. Es decir, 360 menos el ángulo que es 339. 10 menos 9, 1. 5 menos 3, 2. 0. 21 grados. Otro ejemplo. Menos 252. Sentido horario. Medimos 252 por ser un ángulo negativo. Tomamos hacia abajo. Y nos quedaría ubicado más o menos por acá. Todo esto corresponde a θ, que es igual a menos 252. El ángulo de referencia debe ser desde la terminación del ángulo hasta el eje X. Nos quedaría, debe ser todo el ángulo quitándole 180 para que me quede solo el ángulo de referencia. El ángulo sería 252 menos 180. 2 menos 0 da 2. 15 menos 8, 7. Y 1 menos 1, 0. El ángulo de referencia corresponde a 72 grados. Algunos ejemplos para ángulos que sean mayores a un giro, o sea, mayores a 360. La idea es la misma. Lo primero que tendríamos que hacer es graficar el ángulo. 848. ¿Cuántos giros va a dar? Para saber cuántos giros da, dividimos entre 360. 843 dividido 360. El 360 en el 843 estaría lo que el 3 en el 8, es decir, dos veces. 2 por 0, 0, a 3, 3, 2 por 6, 12, a 14, 2, 2 por 3, 6, y 1, 7, a 8, 1, 123. ¿Qué indica esto? Que 248 da 2 vueltas completas y finaliza en 123. Finaliza en 123, es un ángulo positivo. 123 estaría ubicado más o menos acá en el segundo cuadrante. Y el ángulo que nos están pidiendo sería 2 giros positivos, 1, 2, finalizando hasta
843 o 123. Este es el ángulo dado es 843. Nuestro ángulo de referencia, ¿cómo calcularlo? Desde acá hasta acá hay 123. Necesitamos calcular solo esto, que sería el ángulo de referencia. Está ubicado en el segundo cuadrante, sería un ángulo positivo, por lo cual 123 más el ángulo es igual a 180. Es decir, 180 menos 123 es igual al ángulo de referencia. 10 menos 3 nos da 7. 7 menos 2, 5. Y 0, 57 grados. El ángulo de referencia correspondiente es 57 grados. Un ejemplo para un ángulo mayor a un giro negativo, 1248. Miremos cómo nos quedaría este. 1248. De nuevo, para poder saber cuál es el ángulo de referencia necesitaríamos saber primero cuántas vueltas da y dónde finaliza. Para eso realizamos la división. 1248 dividido 360. El 360 en el 1248 está 3 veces. 3 por 0, 0, a 8, 8. 6 por 3, 18, a 24. 6. 3 por 3, 9. Y 2, 11, a 12, 1. 168. 168. ¿Qué indica esto? Que nos movemos 3 giros negativos, finalizando en 168. Voy a ubicar primero el ángulo de finalización es negativo. 168 estaría en el tercer cuadrante. 168 más o menos quedaría por acá. Tenemos 3 giros completos, giros negativos, por ser un ángulo negativo. 1, 2, 3. Y finalizamos en 168. Medimos ahora 168 hasta ahí. Este ángulo es θ igual a 1248, pero negativo. Esta última partecita corresponde a 168. 168 grados. Nos interesa el ángulo más cerquita, medido desde la finalización hasta el eje X. Sería el ángulo de referencia, el cual es el que estamos buscando. ¿Cómo lo calculamos? Sabemos que este ángulo más el ángulo de referencia debe dar 180. Es decir, para calcular el ángulo de referencia tendríamos 180 menos el ángulo, que es 168. Nos va a quedar 10 menos 8, 2. 7 menos 6, 1, 0. 12. 12 grados. Este pedacito corresponde a 12 grados. Bueno, con esto finalizamos el video. Muchas gracias por la atención.